Empezamos. Bueno, como estábamos viendo precisamente, vean en este caso que van a ser dos factores bien importantes, lo que era el plan de tratamiento, que yo aquí lo definiría como la parte del diagnóstico, que sepan qué es lo que tiene su paciente, y posteriormente la biomecánica, las manos a la obra, qué es lo que le voy a hacer, cómo lo voy a colocar, los movimientos que voy a aplicar. Si yo desde un principio tengo un mal diagnóstico, la parte de mi biomecánica también va a estar mal. Puedo ser un excelente clínico, pero si mi diagnóstico ortodóntico no es el adecuado, entonces mi resultado de igual manera no va a ser el adecuado o en el equilibrio, ¿vale? Vamos a hablar de, en este caso, la estática, la cinética y la resistencia de los materiales, ¿vale? Vamos a hablar como la estática, lo que describe los efectos de las fuerzas sobre los cuerpos en reposo o una velocidad constante en línea recta. Pregunta, ¿los dientes se van a encontrar en reposo? Desde el punto de vista físico, ¿van a estar en el movimiento constante? Cuéntenme un poquito, ¿cómo los consideran a estos órganos dentarios? ¿Fijos o estáticos, ortodónticamente hablando? Porque luego cuesta un poquito de trabajo llevar a los conceptos físicos a la parte de la ortodóntica, pero en realidad es pura física, meramente pura física. Se supone que son los dientes, no se mueven en teoría. No se mueven, en comparación de que tú le hagas la aplicación de una fuerza y lo jales, se van a quedar ahí como estático, pero en realidad sabemos que va a tener movimiento vestibularizar, vestibularizar, lingual, intrusión, extrusión, lateralidades por el ligamento periodontal, pero ortodónticamente hablando los vamos a ver como si estuvieran quietos, estuvieran en reposo. Mientras cinética describe el comportamiento de los cuerpos que sufren velocidades cambiantes, aceleración o desaceleración. Un ejemplo, ustedes tienen un central, en este momento colocan su dedo en la cara vestibular de ese central. Ahora, ¿tiene aceleración? ¿Estoy generando un cambio de posición en ese diente? Claro, la aceleración como tal no la estoy viendo, a diferencia de un carro, pero de que tiene una cantidad cuantificable de aceleración, sí. ¿Cuánto es normalmente lo que nosotros estamos moviendo un diente por mes? Aproximadamente de 0.6 milímetros a 0.8, y para poder hacer eso va a tener que tener una aceleración, porque estaba en estático, acelera y sí surge el movimiento, ¿vale? Ándale. La resistencia de los materiales describe la relación existente entre la fuerza y la tensión entre estos mismos, permitiéndonos el seleccionar los materiales más idóneos para ejercer una fuerza. ¿Qué es esto? No es la misma fuerza que va a aplicar un resorte de metal que un hilo elástico, que una cadena, por ejemplo. Va a tener diferente, y de igual manera no voy a ejercer la misma fuerza en un central inferior que en un molar superior. ¿Por qué? Por el tipo de anclaje, la cantidad de área. Normalmente Rickett lo que maneja es el área que tiene el órgano dentario a nivel de su fuerza. Si entre mayor área tiene el diente, muchísimo mayor fuerza voy a requerir. Pero biomecánicamente hablando, en ligamento periodontal, si me paso de la fuerza, voy a generar algo que es la isquemia o la hialinización. Desde un punto teórico, hialinización es quitarle el aporte sanguíneo sin matar al tejido, y ya la isquemia es pérdida del flujo sanguíneo, ya haciéndole daño a ese tejido, ¿vale? Entonces, la base del tratamiento ortodóntico consiste en la aplicación clínica de conceptos biomecánicos. El término biomecánica se refiere a la parte de la mecánica que estudia los movimientos en relación con los sistemas biológicos. Aquí es donde ya bueno. Si fuera solamente mecánica, sin ningún problema, entre más fuerza, muchísimo mayor movimiento voy a tener.
Una explicación es una palanca. Busquemos el uso de una palanca. Mayor fuerza aplico en esa palanca, mayor fuerza voy a tener de resultado. En la parte de la biomecánica ahora debo de comprender la relación de ese sistema biológico. Principios biomecánicos explican el mecanismo de acción de los aparatos ortodónticos y el sistema de fuerzas utilizadas para los movimientos dentales. El uso del sentido común de estos conceptos pueden ser benéficos para lograr tratamientos más predecibles, eficientes y estables. ¿Qué es esto? A ver, si yo voy a hacer la colocación de un resorte, ubicamos lo que es un close coil, ¿no? Ok, un close coil es un resorte, puede ser de acero o puede ser de níquel titanio, pero está completamente cerrado. Conocen y ubican los resortes, ¿cómo son? ¿Qué pasa si apachurras el resorte? Intenta ejercer una fuerza hacia afuera. Entonces el close coil es una fuerza que ya está, es un resorte muy cerrado, con un carrete muy cerrado, que lo que cuando tú lo abres, ¿qué es lo que va a querer hacer? Cerrarse, efectivamente. Sí, es al revés, ¿no? Exactamente. Eso que hablamos nosotros de aplicar es sentido común, pero en muchas ocasiones me he tocado con algunos casos clínicos que ese sentido común no está presente. Coloco un close coil, o sea, un resorte cerrado, que tengo que abrirlo para que se cierre, pero lo colocan para abrir espacio. ¿Cuándo va a abrir espacio un close coil o un resorte cerrado? Jamás. ¿Cómo se llama el otro? Open coil. Exactamente, open coil. El open coil es el resorte abierto, que en cuanto yo lo reduzco de longitud, va a querer descargar la fuerza. Y entonces, o intentan cerrar un espacio con ese open coil. Entonces, obviamente es en sentido común. Si yo hago la presión, a lo mejor de un central, tengo un diastema entre un central y un lateral, y lo que quiero es cerrar el espacio, tengo que ejercer fuerzas que vayan hacia adentro para el cierre de ese espacio. Pero en muchas ocasiones, de acuerdo a las palancas o a las diferentes fuerzas combinadas, no logramos entender cómo se movería el diente. ¿Cómo se escribe Close. No, el colo. Close, como de cerrado, es C-L-O-S-E, close coin. C-O-I-N, close coin. Y open coin, nada más es la palabra de abierto, ¿vale? El open. Entonces, mi pregunta es, a ver, voy a poner una liga de molar, ojo, una liga de molar a canino y no tengo premolares. Analícenlo de esta manera: de molar a canino, no tengo premolares. ¿Los dos? Sí, los voy a con una liguita, los voy a unir. Pero no hay los dos premolares no están. No están los premolares, digamos que hay una brecha larga. Simplemente, ¿qué diente consideran ustedes a su juicio que va a tener movimiento? ¿El molar o el canino? El canino es el que se va a mover. ¿Por qué consideras eso, doctor? Porque es uniradicular. Uniradicular, pero tiene una raíz larga. Y el otro es multiradicular y tiene 3 raíces, 2 chiquitas y una palatina poderosa. Entonces, ¿qué vendría haciendo? ¿A quién le va a costar más trabajo moverse, canino o molar? ¿Qué dices, Doc? ¿Qué puede ser casi a la par? ¿Cuál? Puede ser casi a la par. Pueden ser a la par, dependerá tal vez de la longitud del canino de uno. Allá, Doc. Le costaría más trabajo moverse al molar. Entonces la respuesta de esto es que ambos van a tener movimiento, pero el nivel de desplazamiento va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el molar sí se va a mesializar, tal vez hasta por efecto fisiológico, que es, siempre que hay pérdida de espacio, se va a querer mesializar de manera natural. Y el canino, por a lo mejor la falta de resistencia, porque no tiene una raíz tan poderosa a comparación del molar, pues van a haber movimientos. Dependerá de esto si es que yo dentro de mi tratamiento de ortodoncia quiero que mi molar se mesialice más o que mi canino se distalice. Entonces tendré que yo ya empezar a hacer pequeños cálculos
en los cuales determine cuánta fuerza le voy a dar. Ahora mi pregunta es, ¿qué sucede si yo a ese mismo ejemplo le hago la colocación de un botón de Nance? Recordemos que el botón de Nance son dos bandas, un soldado hacia la parte del paladar y un botón de acrílico, ¿vale? Entonces, este botoncito de Nance, ¿qué me va a generar? Un anclaje o un tope, que cuando los molares se intenten mesializar, ¿qué le va a pasar a ese botón? Se va a encajar en paladar y me va a ejercer mayor resistencia. Y si ahora coloco la misma liga de canino a molar, pero ahora con el anclaje, ¿quién se va a mover? El canino. Ahora sí voy a tener un movimiento en la parte del canino. Pero ¿qué creen? Realmente se siguen moviendo los dos. Entonces ya cuando nos toque ver la parte de anclajes, vamos a ver un anclaje leve, moderado, máximo y absoluto. Diferencia que si yo hago la colocación de un microimplante. Imaginemos hago la colocación de un microimplante en esa brecha que está generándose entre molar y canino, y yo si hago del microimplante al canino, ¿quién se va a mover? ¿El implante o el canino? Completamente que el único que se va a mover en realidad ahora sí va a ser el canino. Los implantes tienen mucha fuerza, estamos en estos. Lo que sucede es que, ¿recuerdas qué le pasa dentro del proceso de reabsorción? No tiene periodonto. Si no tengo periodonto, no tengo reabsorción. Entonces ahí no hay efecto, no puedo moverlo. El implante se puede llegar a caer por rechazo, el implante se puede llegar a caer porque no se colocó bien, porque eso es diferente. El implante se puede llegar a degollar, o sea, que se le rompa la cabeza pero se quede el implante por la carga de fuerza. Eso ya son pequeños cálculos que nosotros vamos a considerar. No vamos a adentrarnos tanto físicamente vamos a verla como ingenieros civiles, ¿no? Vamos a ver la resistencia del puente de la línea 12 para ver si puedo colocarle un implante. O sea, no. Vamos a tener ya medidas cuantificadas que ya están establecidas y nosotros vamos a empezar a ocupar esas medidas establecidas, ¿vale? Pero sí, efectivamente, es muy bueno ese pensamiento del implante no tiene ligamento, no va a haber movimiento de ese, entonces es un anclaje máximo, lo puedo agarrar y colgar y hacer todo lo que quiera con ese implante, ya dependerá que es lo que quiero, ¿no? O sea, si lo quiero mesializar, distalizar, para la intrusión, en algunas veces he visto casos clínicos que los ocupan para la zona de sonrisa gingival. O sea, suben el plano de oclusión 2 a nivel de los caninos, o sea, obviamente sin tocar las raíces, la parte radicular, y suben todo ese segmento, ¿vale? Bueno, seguimos con esto. Las unidades que empleamos en ortodoncia son fuerza y distancia. Con cada acción o fuerza que apliquemos, se produce una reacción igual y en dirección opuesta, famosa tercera ley de Newton. Cuando se aplica una fuerza, se va a producir una reabsorción ósea del lado donde se aplica la presión y a posición de hueso en el área de tensión. Ok, lo que ya les había comentado en algún momento. Si yo le ejerzo presión, el ligamento periodontal, ¿qué le sucede? Se achica y entonces genera una reabsorción. Y del lado de donde está estirado, que ahora a partir de ahora en adelante le vamos a llamar tensión, donde está tensionado el ligamento periodontal, ya va a haber una aposición dentro de él. Entonces, toda la fuerza que nosotros apliquemos, toda acción, hay una reacción. Si imaginamos al diente como un lápiz, si imaginamos al diente como un lápiz, la punta del lápiz como la corona dental, y las fuerzas ortodónticas como nuestro dedo, el movimiento que se realice paralelo al objeto será un movimiento de traslación pura, mientras que el objeto rota, gira sobre sí mismo y producirá un movimiento de inclinación. A ver, ¿cómo es esto? Vean en este caso esa pluma. Al momento de que se hace la aplicación de la fuerza en la parte interna o en la parte media de esa pluma, ¿qué le va a suceder? Se va a recorrer en cuerpo. ¿Qué mejor que nosotros pudiéramos tener este tipo de movimientos dentro de la cavidad oral? Pero resulta que nosotros, para poder llegar a qué altura se encontraría este punto en un diente, a mitad de la raíz, está cubierta de hueso.
Nunca creo que nadie se va a atrever a querer hacer una perforación, colocar un bracket y empezar a mover. Pero ahorita vamos a ver un poquito más adelante que lo que buscan en algunas ocasiones es acercarse a este punto de resistencia para el mayor control y movimiento en cuerpo. Ahora, ¿qué sucede si yo desde la otra esquina le hago la presión? Pues simplemente voy a tener una inclinación. Entonces, así es como normalmente estamos nosotros moviendo los dientes. Inclinación y después raíz. Corona, raíz, corona, raíz, corona, raíz. ¿Vale? Aquí está Newton viendo a los ortodoncistas como no le agarran la onda. Dice, no, y ya puso una cadena cuando quería hacer otro tipo de movimiento. Un poquito de historia. En el 1686 Newton presenta las leyes fundamentales de la mecánica, así como su aplicación y sus resultados. Primer ley: un cuerpo continúa en estado de reposo o en movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas que se ejerzan sobre él o un cuerpo de equilibrio. A ver, vamos a analizar. ¿Y cómo lo relaciono con la parte de la ortodoncia o la parte de odontología? Vamos a suponer que su paciente dice, doc, no me voy a hacer ningún tratamiento de endodoncia, no lo creo a la endodoncia, no soy adepto de la endodoncia, así es que hágame la extracción. Oye, pero nada más es un sellador, usted hágame la extracción, punto, total. Bueno, ya llega una caries tercer grado y le hacen la extracción. ¿Qué le va a pasar a ese diente? Ese segundo molar, ¿qué efectos va a tener? ¿Qué consideran que puede llegar a tener? Se va a cerrar, se va a mover. ¿Qué le pasará a ese segundo molar? ¿Hay movimiento? ¿Cambian las piezas dentales? Sí. ¿Qué le pasa al segundo premolar? ¿Se mesializa, se distaliza? Se distaliza. ¿Qué le pasa al inferior? ¿Se extruye, se intruye? Se extruye, porque hicimos la extracción de un 6 superior. ¿El segundo molar se distaliza o se mesializa? Se mesializa. ¿Y hasta qué punto llegan o paran o se dejan de mover esos dientes? Encuentran contacto. Hasta que encuentran contacto o llegan a un equilibrio de las fuerzas. Ejemplo. Tienes, para que sea un ejemplo ortodóntico, con una liga, tienes un central en la parte anterior y con una liga lo jalas hacia canino, y del otro lado con otra liga lo jalas hacia canino del otro lado. ¿Hacia dónde se mueve el diente? Si del lado derecho estás ejerciendo una fuerza y del lado izquierdo estás ejerciendo una fuerza, ¿hacia dónde se mueve el diente? A pesar de que tú le estás aplicando una fuerza, no se va a mover. ¿Por qué? Porque estás teniendo la misma fuerza del lado derecho que del lado izquierdo. Entonces estás anulando ese sistema de fuerzas. Pasa lo mismo en boca. Si hacemos nosotros alguna extracción, va a haber cierta presión o cierta oclusión que va a hacer que llegue a un punto de equilibrio. Tal vez se inclinó. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros que llegan pacientes para prótesis con un molar completamente inclinado? ¿Qué sucede con ese molar? Y de repente ya se quedó ahí, en esa posición. ¿Por qué no se paraleliza? ¿Por qué no se sigue mesializando? ¿Por qué se atoró en esa zona? Encontró el equilibrio de fuerzas. Si en algún momento dentro de sus tratamientos de ortodoncia ven que los dientes no se están moviendo, ¿qué es lo que está pasando? Están dentro del equilibrio de fuerzas. Rompan un poquito con ese equilibrio para tener un poco mayor de movimiento. Pero entonces debo de entender cuáles son estas fuerzas. Si yo, diciéndoles, con 28 gramos podemos mover un diente inferior, doc, ¿por qué cuando lo aplico en la clínica no me sale en 28 grados?
¿O por qué a este paciente sí y a este paciente no? Porque depende de la descarga de fuerzas que tenga. No es lo mismo mover un diente en un paciente dólico que en un paciente braqui. Estoy teniendo las fuerzas de oclusión o las intercuspidizaciones. Tal vez quiero mesializar un molar porque hice una extracción de un premolar y nada más no puedo mesializarlo. ¿Por qué? Porque no sobrepaso las fuerzas de oclusión. Cuando lo voy a mover, llega la oclusión y me lo vuelve a regresar. Entonces debo de sobrepasar ligeramente. Pero ¿qué pasa si me paso de fuerza? Recaigo nuevamente a la parte de la hialinización o la isquemia en la parte alveolar. Entonces se empieza a poner un poquito complicado. ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es muchito? ¿Cuánta fuerza le pones? Pues más o menos. Dime qué es más o menos para poder tener una idea. Más o menos pueden ser 500 gramos. La aplicación de la fuerza en una máscara extraoral. La aplicación de la fuerza en un central, 28 gramos. O sea, eso es lo que vamos a aprender poco a poco e ir analizando. Segunda ley de Newton. La aceleración de un cuerpo o cambio de velocidad con el tiempo es proporcional a la fuerza que le produce y es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. A ver, si tengo un molar y tengo un central, ¿quién es más gordito? ¿Quién es más rechoncho? ¿Quién tiene más ligamento periodontal? El molar. Me va a costar muchísimo más fuerza mover un molar que un central. Entonces es precisamente por eso. ¿Y qué tanto me voy a tardar en mover un molar? Imaginen ustedes que yo quiero hacer una distalización. La distalización, ¿qué implica? Que yo vaya contra fuerzas de masticación y que yo vaya contra fuerzas naturales de la fisiología del movimiento. Siempre van a mesializarse los dientes y entonces yo quiero distalizar y aparte de distalizar, romper con la fuerza de oclusión que cuando él muerde libera o caigo en las mismas cúspides y no lo logro. Entonces, y aparte aumentale que tenemos 3 raíces, que tengo 2 vestibulares y una palatina. Entonces se vuelve una complicación bastante severa el hecho de que yo intente hacer una distalización. Algunos doctores dicen, no, yo no distalizo, no me meto en problemas. ¿Qué es lo que hago mejor? Extracciones de premolares y busco la mesialización. Es un principio válido viéndolo desde la economía de tiempos. Me voy a tardar menos tal vez en un tratamiento con extracciones que si lo puedo sacar igual con distalización, pero me voy a tardar un poquito más porque debo de romper con estas fuerzas, estos equilibrios. Entonces es precisamente por eso que quien maneja distalización, pues bueno, excelente, va a salvar muchos premolares, pero quien no maneja tanto la distalización va a irse a una tendencia más o una filosofía más extraccionista, ¿vale? Aquí vamos a ver de las dos en ambos casos. Soy muy conservador, si se puede salvar, lo salvamos, aunque nos tardemos un poquito más de tiempo, pero lo salvamos. Y cuando el paciente decide va para afuera, mejor más rápido mi tratamiento, adelante, no estoy peleado con eso. O sea, sí tengo la flexibilidad para poder ir más rápido o como deben de ser las cosas. Filosofía de Roth, William Roth, es muy difícil que ellos distalicen. No consideran la distalización como plan de tratamiento. Ellos buscan más la filosofía extraccionista y la mesialización. Más adelante iremos hablando de esto. Tercera ley de Newton. Con cada acción o fuerza se produce una reacción igual o en dirección opuesta a la cual puede ser deseable o indeseable. En ortodoncia sí existe un secreto. Es el minimizar o eliminar el número de efectos secundarios indeseables o efectos colaterales del tratamiento, y para ello estos efectos secundarios solo pueden evitarse si son entendidos e identificados plenamente, ¿vale? ¿Qué es esto? Que yo tenga conciencia de este análisis de fuerzas para que yo no la vaya a regar aplicando. Afortunadamente, si tú la riegas el primer mes, va a tener un daño no perceptible dentro de tu ligamento periodontal. Pero si este error persiste por más de 3-6 meses, ahí es donde ya vamos a empezar a tener las complicaciones. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos con una radiografía? Con una radiografía. Ahora debes de también ser consciente cómo se están moviendo tus dientes, porque en alguna ocasión puede pasar que tu diente estaba recto, porque a lo mejor tenía un overjet largo y tú lo inclinaste.
y obviamente en esa inclinación en la radiografía se pierde distancia. Se ve la pérdida de la raíz. Exactamente. Tú quieres una buena, pues, toma una radiografía periapical y aún así en la periapical vas a tener discrepancias de tamaños. Pero eso se ve, digamos, no tomaron pues se ve en el movimiento que es muy rápido, que estamos viendo que se mueve muy rápido. Clínicamente hay ocasiones que la parte del metabolismo también influye. Tu metabolismo, me ha pasado que de repente la misma aplicación de fuerza y un mes se movió bastante y el otro mes no se movió tanto. Esto me ha pasado mucho en los pacientes mujeres, que de repente la mujer, cambios hormonales y nos ayudó la parte de su metabolismo y de repente no hubo movimiento como la vez pasada. Entonces va a haber esa variación hormonal que también nos ayuda y vamos a ver un poquito más adelante qué hormonas influyen para poder hacer eso, ¿vale? Estas tres leyes ofrecen beneficios evidentes tanto para el ortodoncista como para los pacientes, ya que aplicándolas de una forma conveniente se puede mejorar la eficiencia terapéutica, es decir, un tratamiento rápido e indoloro con un daño mínimo para los dientes y tejidos de soporte, tratamientos más económicos con pocos efectos colaterales y resultados más agradables y duraderos. Para esto, para empezar a determinar, pues bueno, necesito saber qué es una fuerza. Si voy a aplicar la fuerza, pues de pérdida de qué es una fuerza. Fuerza es la acción ejercida por un cuerpo, háblese un alambre, un resorte, un elástico, un módulo, un bracket, un acero, un titanio, sobre otro cuerpo, el efecto que va a tener en diente o hueso. Se expresa en masa por aceleración y es un vector que presenta intensidad, dirección y módulo. Intensidad la vamos a medir en gramos, la dirección en un ángulo y el módulo en un sentido de la fuerza, hacia dónde está aplicado. Una dirección. La fuerza también se define como un vector, como una magnitud y una dirección. Nos vamos a las clases de la prepa, que es la parte de la medición de los vectores, y determinamos que la unidad correcta para expresar la fuerza es en newton. Sin embargo, en ortodoncia las fuerzas normalmente son expresadas en gramos. El factor para la conversión de gramos a newton es un gramo igual a 0.0098 newtons, o bien un newton es igual a 101 gramos, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto nada más es la parte de que una fuerza debería de ser medida en newtons como tal, pero en realidad, y eso se debería de hacer a través de un dinamómetro, pero nos cuesta un poco de trabajo hacer la conversión masa-fuerza. Entonces, recordemos, cuando ustedes van a la tienda y piden un kilo de azúcar, un kilo de sal, o van a la tienda y quieren un kilo de clavos, van a usar la tlapalería, ¿qué les están dando? ¿La cantidad de masa o la cantidad de fuerza? Es como decir, Doc, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de algodón o un kilo de clavos? Lo mismo, pero que de un kilo de algodón es una bolsota, ¿no? Y el kilo de clavos es una bolsita. ¿A qué se define? Bueno, esa es la densidad del material, pero en realidad si tú los colocas en una balanza, pesan lo mismo, está igual, pero se debería de medir en newtons. Es la masa por la gravedad, por eso es que está por 9.8. Entonces se supone que debería de ser eso en newtons, pero a nosotros nos cuesta trabajo y estamos más relacionados con la parte del gramaje. Vamos al tianguis y ¿qué nos hacen? Nos avientan los plátanos en la báscula, baja por gravedad, vean lo que está haciendo, baja por gravedad de ese kilo de plátanos y te marca, es la cantidad de masa correspondiente a, pero en realidad lo que están haciendo con eso es midiendo la fuerza en newtons representada en gramos. Exactamente, entonces con nosotros no va a ser diferente. Pueden ustedes hacer la conversión si quieren verse más pro, más cracks, ¿no? Ustedes simplemente dirían, agrégale 2 newtons de presión, pero nadie te va a entender, solamente el físico es el que, ¿sabes qué? Ponle 200 gramos de fuerza. ¿Cómo se mide? Con una
pequeña báscula. ¿Cómo se llama esa báscula? Dinamómetro o Dontrix, cualquiera de los dos. Dinamómetro, fuerzas extraorales; Dontrix, fuerzas intraorales. Pero ellos, en lugar de ocupar gramos, ocupan onzas. Ya corresponde a ustedes hacer la conversión de gramos a onzas. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Seguimos. Entonces el vector, pues como les había comentado, tiene un sentido, una dirección y una magnitud. Y vamos a estar nosotros manejando siempre sistema de vectores dentro de, quieramos o no quieramos. ¿Sabes qué? Yo voy a mesializar una línea media desviada de 2 milímetros. Vas a tener que utilizar los vectores de a un lado, ¿vale? Unidades empleadas en ortodoncia son fuerza y distancia. La fuerza la definimos, como lo mencionamos anteriormente, como la acción de un cuerpo, un alambre, sobre otro cuerpo, que es un diente, que cambia o tiende a cambiar la forma del movimiento de este segundo cuerpo, debido a un empuje o una tracción. El sistema métrico es en gramos o gramos por milímetros, dependiendo si se considera la fuerza sola o la fuerza en una unidad de superficie o presión. A ver. Quiero entender. Si yo aplico a un central, vamos al ejemplo del central, solamente un movimiento hacia mesial, en realidad, ¿dónde va a estar la aplicación de la fuerza? Solamente en la cara mesial, donde se está haciendo presión. Pero si yo quiero hacer un movimiento de rotación, ¿dónde se está ejerciendo la fuerza? En toda el área de la raíz. Entonces, cuando se midieron las fuerzas, cuando Ricketts no tenía nada que hacer y empezó a medir las fuerzas y la aplicación de las fuerzas, él dijo 100 gramos en tantos milímetros cuadrados. O sea, y entonces ahora nos dejó la tarea de decir, ¿sabes qué? De acuerdo al largo de la raíz y el número de milímetros que tenga de raíz cúbica, cuadrada, es la cantidad de fuerza que se debe de aplicar. La puso todavía un poquito más compleja, pero ya hay tablas definidas. No se atrevió él a decir, el central se mueve a tal fuerza. No, él lo que dijo es, los dientes se mueven a tal cantidad de fuerza de acuerdo al área de raíz que tengan, para no errar en la parte de que un paciente tiene el diente más largo, un paciente más corto, y digan, oye Enrique, pues te equivocaste, porque mira, el canino que me dijiste que se movía a tal fuerza, pues no se mueve. Pero pues es un canino larguísimo. Entonces por eso es que le puso milímetros cuadrados por gramos. En la ortodoncia no siempre se trabaja con una fuerza única, se suman frecuentemente dos o más elementos. En estos casos podemos utilizar la ley de paralelogramos, la cual nos determina la resultante de dos fuerzas aplicadas sobre un mismo punto. A ver, analizo esta ley de los paralelogramos. ¿Han visto las ligas de arriba hacia abajo de los pacientes de ortodoncia, las liguitas intermaxilares que tienen? En muchas ocasiones van de canino a banda. Un ejemplo, liga clase 2, que va de canino superior a banda inferior. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué efecto creen que tenga ese canino? Analícenlo. Es una liga clase 2, canino molar. ¿Para dónde se va a mover este canino? Para distal, pero es el único movimiento que tiene. Exactamente. ¿Qué es lo que estás haciendo? De acuerdo a la cantidad de fuerza, es el movimiento que se va a aplicar y en qué dirección y en qué vector. A ver, yo estoy teniendo una fuerza en diagonal. Este vector lo descompongo en este y en este. Si la liga está muchísimo más estirada en el sentido horizontal, voy a tener mayor efecto en la distalización que en la extrusión, ¿vale? Entonces, pero también debo de entender que no nada más extruyo uno, porque si tengo yo, estaba hablando de un tratamiento de ortodoncia, tengo brackets, tengo demás elementos a los costados, y entonces no me permite que solamente el canino resulte, sino va a intentar saber, en lugar de hacer la extrusión,
pues más el movimiento va a ser en el sentido horizontal y vamos a tener más que un efecto de extrusión, un efecto de distalización. Pero ¿qué pasa en inferior? ¿Qué sucede en inferior? Porque también tiene un efecto contrario, también tiene una descomposición del vector en sentido horizontal con una descomposición del vector en un sentido vertical. También el molar inferior va a recibir un efecto. Tenemos la situación que el molar inferior está determinado también por nivel muscular, la posición, los movimientos, lateralidades, protrusión, masticación, emponación. Entonces, ¿qué creen que le va a pasar a esa liga al momento en el que el paciente está hablando? ¿Cómo será la fuerza? Continua, intermitente, en diferentes intensidades. Cada vez que abra la boca el paciente, estira más. Cada vez que la cierra, pues ¿qué? Va a ser menos, pero ya va a estar un estímulo producido. Entonces va a estar constante, como estar jaloneando poco a poco un diente. Entonces es lo que vamos a nosotros tener. Pero igual, debo de pensar que en el momento de que mi paciente abre la boca, sí se estira más, pero también el vector vertical tiene mayor presión. Entonces ahí ya empezaré yo a determinar qué efectos tienen las ligas dentro de boca. Hablemos del centro de resistencia. Centro de resistencia es el punto a través del cual debe de pasar una fuerza para mover un objeto libre en forma lineal. Cuando vimos el ejemplo del lápiz con el dedo, el centro de resistencia era precisamente ese punto medio que nos hacía que generara un cierto cambio de la posición. Todo cuerpo libre tiene un punto conocido como centro de masa. Por lo tanto, siempre que la línea de acción de una fuerza pase por el centro de masa de un cuerpo libre, en el espacio, este cuerpo sufrirá una traslación. A ver, necesito que pongamos pilas en esto. Todo cuerpo libre. Mi pregunta es la siguiente: ¿un diente es un cuerpo libre? No. Entonces no va a aplicar del todo este principio porque no es un cuerpo libre, pero siempre que la línea de acción de una fuerza pase por el centro de masa de un cuerpo libre en el espacio, este cuerpo sufrirá una traslación. Pero aquí me habla de que pase por el centro de masa de un cuerpo libre. ¿Cómo le podría yo hacer, doctores, en ortodoncia para que la fuerza pase lo más cerca del centro de resistencia de un diente? Se supone que tiene que ser lo más cercano al centro de resistencia. Lo más cercano. Y nosotros solamente podemos colocar en la cara vestibular nuestros adhesivos y resinas. ¿Cómo podría yo buscar que la fuerza pasase lo más cerca posible de la parte media del diente? ¿Vean? Comenzaron a hacer unos aditamentos que son aditamentos climpables. Climpable, entiéndanlos ustedes como cinchados, cinchables. Climpan o muerden al alambre. O sea, es un slot que va a ir directamente al alambre que ustedes ocupan, agarran una pinza y precisamente climpan. Muerde ese aditamento, muerde ese alambre. Y de repente tienen hooks o tienen ganchos, también conocidos como ganchos de poder, larguitos. Y ahí ya se están acercando ¿a qué? Al centro de resistencia. En la parte de pitch 21, llegamos a ver pitch 21, también se los manejé, donde el bracket lo están colocando lo más gingival que se pueda. Están buscando llegar a ese centro de resistencia para tener mayor control del tratamiento de ortodoncia. Entonces, un diente en la cavidad bucal no es un cuerpo libre porque sus tejidos periodontales de soporte lo frenan. El centro de resistencia es equivalente al centro de masa para los cuerpos libres. Cualquier fuerza que actúe a través del centro de resistencia de un diente hace que la pieza se traslade en cuerpo. Ok, entonces, si yo coloco ese aditamento, si yo hago la colocación precisamente de ese aditamento, voy a poder controlar un poquito más la parte del movimiento en cuerpo. Es un ganchito de este tipo, de repente tiene esto. Y yo desde aquí, tal vez aquí está el diente y aquí está la raíz. ¿Dónde será el centro? Aquí. Y yo tendré que ocupar este gancho para poderlo mover.
estoy pasando lo más cercano al centro de resistencia, ¿vale? De un cuerpo no libre. Entonces, al momento de que yo ejerza una fuerza de aquí para acá, ¿qué creen que le va a pasar a ese diente? Se va a mover. Ahora, ¿por qué no se inclina? Exactamente. Ahora, debo pensar que hasta aquí es el hueso y el centro de masa es una cosa y el centro de resistencia es otra. Si tú sacas tu diente, lo divides a la mitad, vas a encontrar el centro de masa y el centro de resistencia está ligeramente por debajo del centro de masa. En el caso de los inferiores, en el caso de los superiores está ligeramente por arriba. Entonces yo buscaré los elementos necesarios para poder hacer, en cuanto yo intente mover esto, el centro, la resistencia más el cuerpo libre me va a permitir hacer un movimiento en traslación. Es un movimiento conocido como movimiento en cuerpo. Diferencia que si yo en este bracketcito, en una de las aletas de los brackets, hago la colocación de una cadena, ¿qué es lo que va a pasar? Pues aquí no tengo resistencia. Más bien tengo resistencia y se va a mover solamente en inclinación. Muchos de esos movimientos así van a ser para tener un control. Absorción, reposición. Absorción, reposición. Así lo vamos a ir llamando. El centro de resistencia de un diente depende de la longitud y de la morfología radicular, de la cantidad de raíces y el nivel de soporte por parte del hueso alveolar. Ok, hablemos de que un paciente comprometido periodontalmente, o sea que recibió tratamiento de periodontal, su hueso ya no va a ser el mismo, ya va a estar muy por debajo. Entonces el centro de resistencia obviamente va a cambiar. Obviamente, igual que cambió, si ya tuvo un daño tisular por la parte del hueso, entonces debe de tener las precauciones necesarias y la aplicación de fuerza, porque recuerden que es la cantidad de raíz en comparación con los gramos que yo voy a aplicar de fuerza. Menos raíz, o más bien en este caso menos ligamento periodontal, menos hueso, menor cantidad de fuerza todavía más. Ustedes lo pueden ver, paciente con tratamiento periodontal llega con los dientes moviéndose, entonces haces tu raspado y alisado y más o menos agarran, pero de todas maneras si tú le quieres poner un tratamiento de ortodoncia, ¿qué va a pasar? Mucha aplicación de fuerza y entonces voy a perder pérdida ósea principalmente, ¿vale? Seguimos. Un incisivo central superior sometido simultáneamente a la fuerza de retracción a la acción de un elástico intermaxilar clase 2, lo que habíamos visto. Las dos fuerzas formarán los lados del paralelogramo y la diagonal representará la resultante de las fuerzas aplicadas. Vector, descomposición de un vector horizontal, descomposición de un vector vertical, nos va a dar la resultante de qué tanta fuerza se va a aplicar, ¿vale? Esto nosotros lo vamos, o dónde lo aplicamos, principalmente cuando tenemos un paciente clase 2, división 1. ¿Cómo son clase 2, división 1? Característica principal es que tiene una vestibularización de los senos superiores y una retracción mandibular. Bueno, hago extracciones de los premolares y ¿qué va a decir? Pues a empezar a retraer el segmento. Pero si yo hago la retracción del segmento con una liga intermaxilar de este tipo, no solo retraigo, sino también que puedo llegar a extruir, pero también puedo llegar a tener movimiento coronario solamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque al momento de que se encuentre en la inclinación, pues vamos a hacer esto primeramente. Buscaré, si lo hago con un alambre redondo, ¿tendré control del torque? No, voy a inclinarlo y lo voy a retroclinar y ahora lo voy a terminar dejando como un clase 2 división 2. En realidad, ¿qué necesito? Bueno, la cuestión del control del torque para que la raíz también se mueva. Seguimos con esto, veamos que está el centro de resistencia, el centro de masa. El centro de resistencia para dientes unirradiculares con nivel normal de hueso alveolar se sitúa entre el tercio cervical y el tercio medio de la raíz.
mientras que en los dientes multirradiculares el centro de resistencia se encuentra a 1 o 2 milímetros apicalmente de la furca. ¿Cuándo voy a llegar a alcanzar a aplicar un bracket en una furca? Jamás en la vida, ¿vale? Entonces veamos que es el centro de masa y es el centro de resistencia, donde se encuentra a nivel de la furca. Debido a que los brackets solo pueden cementarse en coronas de los dientes en ortodoncia, hay pocas oportunidades en las cuales sea posible el aplicar una fuerza que también actúe a través del centro de resistencia del diente para producir una traslación pura, exceptuando a los brazos de poder. Esto que les mencioné es un bracito de poder, ¿vale? Vamos con qué es el centro de rotación. Entonces tenemos centro de masa, centro de resistencia y qué es el centro de rotación. El centro de rotación de un diente es el punto arbitrario que se ubica distante del centro de resistencia, alrededor del cual el diente gira en dirección a la fuerza aplicada. Muy bien, entonces centro de rotación, centro de resistencia. ¿Qué nos está hablando del centro de rotación? Punto arbitrario, o sea que no va a ser determinado, que se ubica distante del centro de resistencia, alrededor del cual gira en dirección a la fuerza aplicada. Vean, en este caso está el diente, se aplica una fuerza y se va a mover la parte del centro de resistencia, y el centro de rotación tiene un menor desplazamiento a diferencia del centro de resistencia. Uno que mejor sería que la raíz no se mueva y que se quede completamente ya, yo solamente inclino el torque puro, pero no, voy a tener también movimiento de traslación en conjunto con movimiento de rotación. El centro de rotación puede estar cerca, pero nunca coincidirá con el centro de resistencia. En ortodoncia, cuando el proceso de rotación tiene un lugar alrededor del eje mayor del diente, se denomina rotación o movimiento dental de primer orden, movimientos dentro-fuera. Ojo, lo estoy viendo en una vista oclusal, centro de rotación. En este centro de rotación se comienza a desplazar una aplicación de una fuerza y va a moverse el diente, de tal manera que este centro de rotación se va a desplazar en cuestión del punto principal, pero siempre se va a encontrar en la misma posición dentro de la masa del órgano dentario, ¿vale? Este es otro de los efectos que también presentan la distalización. Ojo, vamos a suponer que tenemos todos nuestros brackets y de repente se me ocurre, tiene su banda o tiene su tubo, poner un resorte para ganar espacio en la parte de premolares y molares. Entre segundo premolar y primer molar tengo esa distancia y quiero ponerle un resorte. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en lugar de que yo distalice en cuerpo, es la aplicación, aquí viene la fuerza. ¿Qué estoy haciendo? Solamente hacer rotación. ¿En quién se está rotando? En la raíz palatina. En esa raíz palatina tan poderosa, como no está teniendo fuerza y nada más es por vestibular, simplemente hace la rotación, lo que está sucediendo precisamente en esta imagen. Cuando la rotación se produce alrededor del eje mesial, se denomina angulación o movimiento dental de segundo orden, el famoso tip. Ven, la rotación, o también que le conocen la paralelización de los molares. Yo quiero distalizar este molar, tengo dos raíces vestibulares y una palatina, entonces la fuerza va hacia atrás. O en lugar de que yo tenga un movimiento en cuerpo, voy a tener un movimiento en rotación. Pero si tú ves al diente desde la parte vestibular, ¿qué movimiento es? Tipping. El movimiento de tip y torque. Torque, recuerden, hacia adelante y hacia atrás. Tip a los lados, mesial distal. Y si tiene lugar alrededor del eje vestibulolingual, se denomina torque o movimiento dental de tercer orden. Entonces, primer orden es de rotación, segundo orden es tipping, tercer orden es de torque.
Hablemos de qué es un momento, porque van a encontrar ustedes en libros y literatura sobre qué es un momento. Se produce un momento cuando la línea de acción de la fuerza pasa distante al centro de resistencia, provocando una tendencia a rotar. Dicho de otra manera, una fuerza aplicada en un bracket que no actúa a través del centro de resistencia produce una rotación del diente. Entonces vean que un momento es línea de acción de fuerza que pasa distante al centro de resistencia. Ese va a ser el momento. Ahora, en ortodoncia, ¿cuándo hay un momento? Siempre que ustedes hagan un ajuste, va a haber un momento. La aplicación de una fuerza distante al centro de resistencia. Voy a hacerte cambio de ligas, cambio de arco, aplicación de fuerza. Siempre vamos a estar aplicando un momento, ¿vale? El momento es el resultado de la fuerza por la distancia. Cuando se aplica una fuerza en los brackets y esta no pasa a través del centro de resistencia del diente, se produce una distancia entre la línea de fuerza y centro de resistencia del diente. Esta distancia en forma perpendicular es la que causa el momento en el diente, que da como resultado una rotación dental. La unidad de medida para un momento es gramos sobre milímetro cuadrado y su presentación gráfica es una flecha curva que en diagramas bidimensionales puede ser dibujada en sentido horario o en sentido antihorario. Esto es un momento, ¿vale? En los diagramas que vamos a ver de aquí en adelante, para los movimientos, vean el momento, que es la distancia de la aplicación de la fuerza en ciertos gramos, en cierta área, producida por un movimiento. Vean en este caso, la fuerza se puede dar de esta zona y el momento lo puedo dar en esta zona. Aunque también se produce un momento también en esta zona, en sentido contrario. Dependiendo de la longitud que se presente, también es la distancia o momento que se va a llegar a presentar, como las coleadas en algún momento que hablamos, que es que el de hasta atrás es el que va a recibir toda la fuerza. Entonces, ¿qué sucede con un arco de ortodoncia? Hablemos de un acero que llega hasta la altura de los premolares, no lo llega hasta el molar. ¿Qué sucede? Esa colita va a hacer que se intenten abrir. Muchos de los pacientes, he visto muchas imágenes que por ejemplo se colocan en países donde no tienen el acceso como tal a ortodoncia, que se los colocan en la parte anterior como símbolo de lujo y hasta se ponen dos arriba y abajo, ¿no? Dos, y dice, ay, ¿esa técnica qué es? En realidad nada más es por puro modismo. Dejan el arco trenzado de acero durante 2 o 3 años. ¿Cómo creen que ven los dientes después? Completamente alineados, pero en una línea recta, no tienen esa curvatura que se debería de tener, ¿vale? Entonces eso puede generar que los dientes se queden sin hueso. Entonces vamos a causar ahí algunas que serán reabsorciones óseas, gingivales. Toda fuerza a través del centro de resistencia no produciría en ningún momento. Por lo tanto, el cuerpo se puede trasladar sin producir ningún tipo de rotación, mientras que en cuanto mayor sea la distancia al centro de resistencia, mayor será el momento que se producirá, la rotación que puede estar generando. Vamos ahora sí ya atendiendo un poquito la parte de la biomecánica, atendiendo la parte, vamos a la fisiología del movimiento dentario. El movimiento ortodóntico se produce como resultado de la respuesta biológica y la reacción fisiológica frente a fuerzas aplicadas en procedimientos mecánicos. Por lo tanto, cuando diseñamos nuestros dispositivos, aparatos, es importante evaluar la fuerza que ellos generan durante el tratamiento. Los dientes están unidos a los maxilares por una articulación diferente a todas las que se encuentran en el organismo. La articulación alveolo-dentaria, esta unión se realiza por el periodonto de inserción, representado por el cemento, ligamento periodontal. El ligamento periodontal ocupa un espacio aproximado de 0.5. Yo he visto que es de 0.2 a 0.5 de ligamento periodontal. Normal, sí. ¿Mandé? Normal. Pero una vez que tú ya hiciste estímulo y proliferación celular, que ahorita vamos a ver adelante qué es la proliferación celular, llegas a medir entre 8 hasta 1 o 1.2 milímetros. Y es cuando el paciente percibe
ya el movimiento. Doc, se me están moviendo los dientes, se me van a caer. No, hicimos reabsorción, aposición y proliferación celular. Está constituido principalmente, mira, entre la pared del alvéolo y el cemento, siendo el responsable de la articulación dentaria, está constituido principalmente por fibras de colágeno que se insertan tanto en el cemento radicular como en el hueso alveolar, entremezclándose con vasos sanguíneos, elementos celulares, terminaciones nerviosas y líquido intersticial. Los vasos sanguíneos son responsables de la nutrición del ligamento periodontal y servirán de vía de acceso para las células responsables de remodelación. Ojo, vasos sanguíneos son responsables de la nutrición del ligamento periodontal. Hace ratito, antes de que llegaran doctores, estaba platicando con el doctor que hay una técnica que se llama corticotomías. En las corticotomías, o también conocida como ortodoncia acelerada, bajan, hacen el colgajo de la encía y hacen ya sea cribado o hacen cortes verticales en ese hueso. ¿Para qué es? Para precisamente estimular el sangrado, porque yo voy a necesitar el aporte sanguíneo del ligamento periodontal y aumentar la vía de acceso de las células responsables de la remodelación ósea. Entonces, pregunta del millón, si se entiende esto. Cuando ustedes hacen una extracción, ¿qué efectos va a tener? ¿Qué están generando? ¿Qué pasa en su alvéolo? ¿Sangra? Y entonces, ¿podré hacer un movimiento o aplicación de fuerza ortodóntica en ese instante? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Explíquenme por qué. Vamos a pensar de que un paciente tiene los caninos arriba montados y tenemos los premolares. Nuestro plan de tratamiento nos indica extracciones y hacemos las extracciones. ¿Puedo aplicar un resorte o una liga para bajar inmediatamente esos dientes? ¿O nos esperamos a que cicatrice? Podemos hacerlo en el momento, colocar la liga y hacer el en ese momento se estaba proliferando los temas del hueso, ¿no? Tienes un aporte rico en sangre y aparte no tienes hueso, o sea que vas a tener movimiento más rápido. Claro, estás con el principio de ortodoncia acelerada. Corticotomías, se me hace a mí desde un punto de vista brusco una corticotomía dentro de este proceso, como para que acelerar algo que pues ya tisularmente tiene un tiempo establecido, pero bueno, llegan a hacer eso, llegan a hacer las corticotomías o tratamientos acelerados, quieren que se mueva más rápido ese diente. Entonces sí, efectivamente, desde el momento en el que yo hago una extracción, en esos mismos minutos yo nada más hago que se forme el coágulo y empiezo a poder aplicar la fuerza. ¿Voy a tener movimiento? Sí. ¿Va a estar acelerado? Sí. Es el mejor instante. En cuanto yo te haga la extracción, te hago la aplicación de la fuerza. Pero tiene que ser una aplicación de la fuerza donde ya el ligamento periodontal ya esté estimulado, o sea, ya tenga un ligamento periodontal ya adecuado para el movimiento, la reabsorción y la posición. Entonces, ¿tendríamos que preparar al diente? Tendrías tú que hacer la colocación de tus brackets primeramente y ya posteriormente hacer la extracción tal vez al mes después del movimiento. Exactamente. Yo he visto que lo hacen
instantáneamente, casi por ejemplo donde yo estaba, lo que hacían era, por ejemplo, un canino retenido, donde estaba por debajo del hueso, digamos, o apenas si se notaba, digamos, la corona, lo que hacían la extracción, le colocaban un botón y lo empezaban a traccionar. ¿Eso es válido? Sí es válido, pero te vas a tardar muchísimo más, porque recuerda que un ligamento periodontal, el primer mes que tú tengas, no vas a ver una posición, una reabsorción así inmediata, no. Primer mes tu ligamento periodontal va a aumentar de tamaño. Entonces ese primer mes fue el mismo que tú pudiste haber adelantado ya con el ligamento periodontal grande y comienzas a traccionar de manera inmediata. Te tardas un poco más. Ahora es válido, dependerá del caso, el nivel de espacio que requieras, pero yo siempre les recomiendo, si hacen una extracción, hagan un anclaje previo. O sea, de manera inicial, cuando vamos iniciando en la situación de la ortodoncia, sí hago extracción, pero quiero anclaje. ¿Por qué? Porque no quiero perder mucho espacio. Prefiero yo que se empiece a acomodar la parte anterior, tener el control y posteriormente la parte de la mesialización, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos en esto. Las terminaciones nerviosas que existen transmitirán la sensación de presión y nociopropriocepción. ¿Dónde están esas de nociopropriocepción? Por ejemplo, paciente clase 2, división 1 con sobremordida, como por qué no nos perforamos los paladares, porque hay veces que el inferior está tocando el paladar, ¿por qué no lo terminamos perforando? ¿Por qué no lo terminamos cortando? Resulta que es precisamente por estos nocioproprioceptores, no te permiten que te autolastimes o te autodestruyas. Las fibras periodontales y líquido intersticial forman juntos un eficaz sistema amortiguador y disipador de las fuerzas fisiológicas aplicando por un breve intervalo de tiempo. Bueno, el primer inicio pues se va a estar amortiguando por el líquido intersticial y el ligamento periodontal, pero ya después se pierde ese ligamento, ese líquido intersticial, se comienza el proceso de reabsorción y aposición. Cuando una fuerza es aplicada sobre el diente, este se disloca en el interior del espacio alveolar, provocando el estiramiento de algunas fibras periodontales y la compresión de otras. Simultáneamente, el líquido que llena los espacios entre las fibras también es comprimido contra las paredes óseas, provocando una resistencia hidráulica al movimiento dentario. En ese momento, la carga se transfiere al hueso alveolar y debido a la porosidad de dicho hueso, el líquido intersticial drena para los tejidos vecinos. Ok. Aplico mi fuerza. Primeramente, el líquido intersticial amortigua esa presión. Después, ese líquido intersticial se termina drenando hacia los tejidos alrededor y la fuerza se va a aplicar directamente ya sobre el hueso. ¿Cuánto tiempo pasa esto? 24 horas. De 1 a 3 días, este proceso se da. ¿Cuánto tiempo tarda en regresar? O sea, 28 días en volverlo a hacer. Dejando de ejercer presión hidráulica. De esta manera la raíz se aproxima todavía más a la pared del alveolo, comprimiendo los ligamentos periodontales del lado donde se aplicó la fuerza, presión, y distendiendo aquellos del lado opuesto, tensión. El sistema vascular, que ocupa el 50% del espacio periodontal, es comprimido, lo que dificulta la circulación sanguínea tanto del lado de la tensión como del lado de la compresión. Dificulta, nunca la retira o la secuestra o la detiene por completo, solo dificulta, le va a costar más trabajo llevar la sangre a ese hueso alveolar. Si yo en automático genero una isquemia, pues estoy cortando todo el flujo sanguíneo. Al principio no va a haber reabsorción, pero después de 3 meses empiezo con la necrosis natural por la presión ejercida. En este momento se produce una respuesta inflamatoria del tejido, aumentando la vasodilatación y promoviendo la formación de prostaglandinas. ¿Recuerdan, doctores, dónde estaban las prostaglandinas? ¿En qué fase, en qué momento, dónde aparecen las prostaglandinas para nosotros? ¿Qué hacemos con esas prostaglandinas? ¿Mandé? Sirve como defensa, pero en percepción, el aumento de prostaglandinas va a tener 2 efectos: acidez a nivel del estómago
y la sensación dolorosa. Es el iniciador del proceso de dolor de COX-2, COX-1. Y luego ustedes llegamos los analgésicos, inhibición de COX-2 y COX-1. Entonces, ¿qué es esto de las cosas? Para no meterme en mucho rollo, pues las prostaglandinas son los iniciadores, los precursores, los revoltosos del lío. Salen las prostaglandinas, el COX-2, COX-1 en acción. Si nadie le habla a COX-2 y COX-1, no va a haber el proceso del estímulo doloroso, inhibición de prostaglandinas. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay dolor dentro de tu tratamiento de ortodoncia. Exactamente. ¿Qué siente el paciente? Muerde, hoy me duele. ¿Por qué? Porque está el efecto de las prostaglandinas bajo la vasodilatación. ¿Qué pasa cuando nos damos un coco? Se nos cayó, no sé, nos aventaron una piedra y nos dio en la cabeza. Duele. Promoción de prostaglandinas, vasodilatación para el sistema de defensa. Entonces ya se forma su chichón, no se descalabraron, nada más se forma la bolita. Entonces líquido intersticial, prostaglandina, tú tocas y hay dolor, sigue la vasodilatación. ¿Nosotros qué hacemos con ese proceso? Agarramos un bistec, un pedazo de hielo y lo colocamos en la zona donde se hizo el golpe. ¿Para qué? Para inhibir lo contrario de la vasodilatación, sino una vasoconstricción. Y si tú haces la mezcla caliente, frío, primeramente frío, pero después tú haces frío, caliente, ¿qué estás haciendo? Vasodilatando y vasocomprimiendo, vasodilatando, vasocomprimiendo. Estás haciendo un pequeño bombeo manual para que se inhiba ese chichón, ¿vale? Bueno, seguimos. Hay que hacer así la irrigación sanguínea estimulando la salida de los monocitos, los cuales se fusionan entre sí, dando orígenes a las células multinucleadas denominadas osteoclastos, que son las responsables de la reabsorción de la cortical alveolar, donde hay compresión del ligamento periodontal. Doctores, su paciente le acaban de hacer colocación de brackets, pero él dice, no quiero que me duela, y me hago la colocación como me tomo un cemento blanco. Mi pregunta es, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues sencillo, está inhibiendo la propagación de las prostaglandinas, que a su vez van a inhibir el estímulo sanguíneo. Y al inhibir el estímulo sanguíneo, pues ¿qué pasa? No hay aporte sanguíneo, no hay tanta célula multinucleada. ¿Para qué? Para que se genere la reabsorción. Cuando lo hacen, no es bueno, ¿no? No es lo adecuado, pero también entiendo que es el umbral del dolor. Lo recomendable es no te tomes nada, pero si de plano no lo aguantas, tómate, exactamente. Y buscaría a un inhibidor central. Entonces buscaría tal vez un paracetamol, buscaría principalmente eso. Se da medicamento selectivo, más para puede ser funcional. Ahí sí podrías estar hablando. Entonces ahí ya tendrías que tener un medicamento precisamente selectivo para que se siga dando la propagación de las prostaglandinas y ya nada más se inhiba ese estímulo doloroso. Sí podría ser, exactamente. Pero ¿cuál? A lo mejor, exactamente. Dice, no, ¿cuánto sale? No, aguanta el dolor, no pasa nada. Viéndolo bien ya no me duele tanto. Ahí hay un... habría que ver, checar su función. Habría que ver su función. Exacto, más como
un dolor más. También el derivado de la opioide, o sea, sería, pero sí, aquí necesito ver o analizar un poquito, meterme más a la parte de la farmacodinamia y la farmacocinética que tenga cada uno de ellos. Desde un punto de vista adecuado, si aplican la presión idónea, debe de haber no debe haber tanto estímulo doloroso. Si tú aplicas mucha fuerza, sí, pero es de acuerdo a la percepción del dolor, ¿no? O sea, ahí sí ya varía mucho. Yo soy de los que se pegan el dedo chiquito y ahí me quedo en coma, ¿no? Y hay quien se vuela el dedo completo y sigue caminando normal. Entonces ahí habría que hacer. Denme un segundito, déjenme revisar a este paciente y ahorita les doy un descansito.
hasta aquí. ¿Nada? Muchas y ninguna, ¿no? Pero de alguna manera esto les da la seguridad de qué es lo que está pasando dentro, ¿va? Para ya que ya no digamos, y bueno, ¿y cómo se mueve? Ya sé qué es lo que está pasando de pérdida. No lo veo, pero intento entenderlo para poder no hacer o cometer algunos errores. Del lado donde hay distensión de las fibras del ligamento periodontal, las células mesenquimatosas indiferenciadas se transforman en osteoblastos y fibroblastos, que son las encargadas de formar tejido óseo y fibras colágenas respectivamente. Cuando el suministro sanguíneo es limitado, los dientes no se mueven o lo hacen más lentamente. Las fuerzas intensas pueden limitar la respuesta fisiológica y afectar notablemente la velocidad del movimiento dentario. El movimiento dental comienza 2 días después de la aplicación de la fuerza. O sea, 48 horas va a haber dolor y a partir de sus 48 horas empieza realmente el movimiento. Todo el proceso bioquímico y de reabsorción se comenzó a dar en esa parte. Este movimiento estimula que los osteoclastos y los osteoblastos inicien los procesos de remodelación ósea con la posición del lado donde hay tensión de las fibras periodontales y de absorción del lado donde hay compresión del ligamento periodontal. Lentamente el alvéolo se disloca en el sentido de la aplicación de la fuerza, con consecuente movimiento ortodóntico. El Dr. Brian Lee, siguiendo el trabajo de Story y Smith, evaluó la fuerza óptima para la retracción de caninos, solo retracción de caninos. En su estudio propuso 200 gramos sobre centímetro cuadrado de superficie radicular expuesta al movimiento. Era la presión óptima al aplicar para lograr un movimiento dentario eficiente. O sea, él nos está manejando que 200 gramos sobre centímetro cuadrado. Supongo yo que lo que hicieron fue, de acuerdo a una tomografía, determinar el área que existía dentro de los caninos y comenzaron a dar la propuesta que es de 200 gramos sobre centímetro cuadrado. Dado que la fuerza por unidad de superficie se define como presión, la fuerza aplicada habrá de variar dependiendo del tamaño de la superficie radicular y la dirección del movimiento que lo planea. El tamaño mesiodistal de la superficie radicular se evalúa cuando el diente se está moviendo en sentido antero-posterior. El tamaño vestibulolingual de la superficie radicular se evalúa si el diente se va a mover en dirección transversal. Cuando se planea la intrusión o extrusión del diente, se evalúa la sección transversal de la superficie radicular. Muy bien. ¿Qué fue lo que pasa? No va a ser la misma fuerza que yo vaya a ocupar en sentido mesial distal, no va a ser la misma fuerza que yo ocupe en sentido vestibular lingual, tampoco va a ser la misma fuerza que yo voy a ocupar en intrusión y extrusión. Oye, pero es el mismo diente. Sí, pero el área de contacto de presión va a cambiar. Entonces, por eso es que a pesar de que sea el mismo diente, va a cambiar. Según Ricketts, la fuerza óptima para un movimiento dental es de 100 gramos sobre centímetro cuadrado de superficie radicular expuesta al movimiento, mientras que Lee decía que eran 200 gramos. Ahora yo les pregunto, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con Ricketts o con Lee? El más conservador, 100 gramitos, ¿no? O puedo estar en los límites, exactamente en medio. Estoy seguro que tal vez con 100 gramos no me alcance, con 200 ya no me paso, entonces me quedo en la media, ¿vale? Grandes adelantos alcanzados en ortodoncia. Durante 30 años de investigaciones científicas y clínicas, el tratamiento de ortodoncia se aplican conocimientos básicos de física, biomecánica para diseñar mecanismos eficientes que permitan la aplicación de fuerza sobre los dientes. Antes de relacionar la fuerza con el movimiento dentario, es importante entender los fenómenos biológicos que hacen que este movimiento o se dé este movimiento, para después determinar las variables que los pueden afectar. La presión en las encías, el estímulo nervioso.
El movimiento dentario, fenómeno fisiológico permanente para la adaptación de la dentición durante el crecimiento y el desarrollo craneofacial. Ojo, movimiento dentario, fenómeno fisiológico. Movimiento dental fisiológico, desplazamiento por el diente para mantener su posición funcional y asociado a erupción, crecimiento y fuerzas externas. ¿Cómo mastica el paciente? Tipo de alimentación, tipo de respiración, tipo de musculatura, proceso de dirección dentro de ese periodonto. El movimiento dentario ortodóntico es inducido por estímulos mecánicos por la remodelación del ligamento periodontal y del hueso alveolar. La inflamación es la primera condición para que se desarrolle la actividad celular y éstas produzcan el movimiento dental. Primer mes de tratamiento. Proliferación celular. Estoy generando una inflamación controlada. Respuesta local del huésped a una injuria o un ingreso o una aplicación de fuerza por estímulos mecánicos y químicos. Entonces, ¿qué va pasando? Tenemos nuestro vasito sanguíneo y los actores de la fiesta. El fibroblasto, el macrófago, el miocito, el leucocito, el monocito, eosinófilos, las plaquetas. Entonces, cuando se aplican las fuerzas en forma prolongada que exceden los límites bioelásticos de la estructura de soporte, se produce la inflamación que a su vez induce el movimiento dentario. Pero insisto, es una inflamación controlada, ¿vale? Células involucradas, fibroblastos, cementoblastos, células progenitoras, osteoblastos y osteoclastos. Para mí las más importantes son osteoblastos y osteoclastos, que producen matriz. Los osteoblastos forman, los osteoclastos destruyen, ¿vale? Esto es para mí. Pero también fibroblastos, mucha actividad metabólica, secretan y reabsorben algunos elementos que vamos a apreciar, principalmente el colágeno. Doc, ¿qué paciente definitivamente no puedo tener en ortodoncia? Puedes tener al diabético controlado, tienes poder tener al hipertenso controlado, puedes tener a todo el tipo de paciente. El único paciente que no puedes tener es el paciente que tenga un síndrome con la parte del colágeno, que no tenga colágeno. Los cuates que se doblan, así todos que estiran su piel y todo eso es de maravilla. El tratamiento de ortodoncia va a ser genial. Pero los pacientes que definitivamente no tienen nada de colágeno o tienen algún síndrome relacionado con el colágeno, no se va a poder, o va a ser muy difícil que sus dientes se comiencen a mover. ¿Verdad? Son los pacientes que tienen esclerodermia, que están todos como... Exacto, sí, esos pacientes no. Normalmente tienen síndromes. Hay un síndrome, no me acuerdo, Jorgensen, no me acuerdo cómo se llama, pero están así, no tienen cuellito. Hasta yo me acuerdo por Cuauhtémoc Blanco, que no tenían cuellito, y esos pacientes definitivamente no, su colágeno está mal, o sea, no es un buen colágeno. Entonces, ¿qué? Ahora mi pregunta es, paciente infantil, paciente adolescente, paciente adulto y paciente anciano, ¿cómo es el colágeno de cada uno de ellos? El niño, pues obviamente va la cantidad. El adulto le va a costar más trabajo que al adolescente, y a la persona mayor le va a costar más trabajo. Ahora, no significa que no se le pueda hacer un tratamiento a un paciente adulto mayor. En muchas ocasiones existe algo que se llama ortodoncia preprotésica. Tengo un molar y tengo un canino. ¿Cuándo voy a poder colocar yo un puente en un molar que está inclinado y un canino que está? No lo voy a hacer, voy a terminar dándole la torre al molar. Ah, muy bien, van con el ortodoncista, paralelizan ese molar y ahora sí, el sector de carga va a ser diferente. Entonces, esa es. Después de 20 minutos de aplicada la fuerza, la hipermeabilidad de los vasos capilares, reubicación de líquidos de ligamento periodontal, distorsión de la matriz celular a los 20 minutos. Esta distorsión afecta directamente el ligamento periodontal, ocasiona liberación de vasodilatadores que a su vez hacen posible la migración leucocitaria fuera de los vasos capilares, o sea, no precisamente se rompen, sino se dilatan. La reacción del organismo varía según la intensidad de fuerza aplicada, dirección y duración o largo de tiempo, así como
como también son consideradas variables importantes la conformación estructural del hueso alveolar, fibras periodontales y morfología dentaria. El ligamento periodontal es el más importante, el movimiento dentario ortodóntico, seguido de otros elementos como lo que vendría siendo la encía, el cemento, el hueso alveolar. Una gran contraindicación para el movimiento dental es la enfermedad periodontal, la periodontitis. Promueve la pérdida de adherencia y soporte óseo, ya que induce la reabsorción e inhibe la formación ósea. A ver. Tengo un acumulado de bacterias y luego yo hago, ¿cómo se le llama cuando tú haces que provocas esa enfermedad? Se me fue el nombre. Está susceptible el ligamento periodontal y tú todavía lo haces más susceptible. Entonces, ¿qué sucede? Dejas al hueso prácticamente expuesto, osteoblastos, osteoclastos a bacterias, y entonces ya hay una inflamación. Entonces, por eso es que no podemos hacer un tratamiento de ortodoncia a un paciente que tiene enfermedad periodontal. Pasamos la gingivitis, pero ya de ahí que pase a otro grado es la contraindicación que tendríamos. Si ya fue tratado periodontalmente hablando, ya tenemos los arcos y los brackets especiales para ese tipo de pacientes, ¿vale? Fuerza ortodóntica óptima. La fuerza que permite un cambio de la presión tisular similar a la presión sanguínea de los vasos capilares para prevenir su oclusión en las regiones de compresión del libre del ligamento periodontal. Schwartz nos menciona que es eso, que debe ser la misma presión que ejerce o la fuerza que ejerce la sangre a través de ese vaso sanguíneo. Dice Profit, este libro se lo van a encontrar, o el Mosby, estímulos mecánicos extrínsecos, o sea de fuera, que evocan una respuesta celular que busca restaurar la homeostasis mediante el remodelado de los tejidos periodontales de soporte. Y en el Smith, carga mecánica que permite el máximo movimiento dental con mínimo daño irreversible a la raíz, ligamento periodontal y hueso alveolar. Carga mecánica que permite el máximo movimiento dental con mínimo daño. Jamás dice que no le vamos a hacer daño, o sea, el mínimo. Vamos a tener la clasificación de las fuerzas ejercidas por sus efectos biológicos de primer grado o fuerza leve y rápida, no tiene efectos duraderos. De segundo grado, fuerza de menor presión sanguínea, que genera menor presión sanguínea y reabsorción ósea directa. Ojo con esto. Tercer grado, fuerza que da presión en los capilares, isquemia por compresión, o sea, ya hay pérdida de flujo sanguíneo. Y cuarto grado, fuerza tan intensa que produce reabsorción a distancia y compromiso pulpar por lesión del paquete vascular o del ápice. Mira lo que menciona, reabsorción a distancia. O sea, aquí no hay efectos, está muy pobre la fuerza. Aquí es la fuerza adecuada a la de segundo grado. La de tercer grado ya le quité el aporte sanguíneo. La de cuarto grado es una fuerza muchísimo más intensa, pero voy a tener una reabsorción a distancia. ¿Vale? Ahorita vamos a hablar de qué es eso a distancia. Que no, la reabsorción no se va a dar exactamente a un costado del ligamento periodontal y el diente, sino se va a dar a la periferia de todo el organismo. O sea, no voy a mover el diente, sino voy a mover todo en completo. O sea, es una fuerza pesada que voy a hacer que se mueva por completo todo el en bloque, si ustedes lo quieren ver de esta manera. ¿Qué hora son ahorita? Son las 11:43. Vamos a comer y ahorita regresamos con esto para seguir con lo del... vamos en el 82, son 151, entonces tenemos tiempo. Pasa nada.